Bueno, bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias y bueno, pues por supuesto, gracias por estar aquí, bueno, escucharme o verme si lo estás haciendo en vídeo. Bueno, el episodio de hoy, a priori, es un episodio creo que cortito, pero bueno, si no me enrollo, estoy notando que últimamente como que me encuentro muy cómodo aquí contando mis cosas, espero que tú escuchándolas también y me alargo más de lo que en principio pienso que va a ser un episodio. Y te voy a hablar algo que, bueno, si me sigues mucho, a lo mejor me has oído contar, porque lo cierto es que últimamente lo intento repetir, porque es como un hallazgo que me resulta interesante. Lo conté, aunque no sé si bien del todo, en un evento online que estuve hace como un par de semanas o algo así, ¿vale? Pero quería transmitirlo, me parece que es importante. Entonces, bueno, pues para los seguidoras de Divergencias, pues aquí va el mensaje. Y es, bueno, como puedes ver por el título, tiene que ver con la ética. Le he llamado el sentido profundo de la ética. Al final lo he dejado así, pero estuve a punto, en vez de eso, llamarle así como el lado luminoso. O, sí, el lado luminoso, la perspectiva luminosa de la ética, porque yo creo que es lo más interesante, lo más chulo, el mensaje más importante que yo creo que tenemos que recibir sobre ética, digamos, sobre ética en general. Primero, aunque bueno, digamos, es de conocimiento común, pero por recordar un poco de qué hablamos cuando hablamos de ética, pues de alguna forma bueno, pues son las ideas o cómo decidir lo que está bien y lo que está mal. Cuando en alguna ocasión he tenido ocasión de dar clases o de ética específicamente o en relación con la inteligencia artificial o con los robots, suelo recordar una distinción más académica que haría eso de qué es lo que es correcto e incorrecto es la moral y la ética realmente estudia los sistemas morales. Pero siempre suelo decir lo que a continuación te voy a decir también a ti, y es que a efectos prácticos voy a prescindir de esa distinción. Voy a utilizar la palabra ética, que estrictamente hablando no es correcto. Estoy hablando de moral, no de ética, pero bueno, da igual, porque yo creo que nos entendemos casi mejor hablando de ética que de moral. Y lo cierto, un poco, cuando hablamos de ética, al final yo creo que más o menos consciente o inconscientemente pensamos que como estás diciendo que es actuar bien y que es actuar mal, nos acaba llevando como a unas normas, como unas reglas. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en las religiones, pues tenemos que si los mandamientos, que si las tablas de la ley, bueno, pues ese tipo de cosas que no dejan de ser pues, pues reglas o normas. En el entorno que yo me muevo, en que trabajo o me intereso por los temas de la ética en inteligencia artificial y en robótica, pero específicamente en la inteligencia artificial, donde estoy metido en una asociación, Odisea, pues hay mucha abundancia de juristas. Es un tema que le interesa mucho a los juristas. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la ética deriva en normas que tienen pues traslación, digamos, jurídica en leyes, reglamentos o lo que sea, digamos, instrumentos de tipo jurídico. Entonces, bueno, pues al final vemos que efectivamente la ética o la moral en muchos casos se acaba traduciendo, convirtiendo o tangibilizando como una serie de normas o de reglas. Claro, yo creo, no creo que me equivoque mucho. Los humanos yo creo que tenemos una relación, no sé cómo decirla, no sé si dialéctica, ambivalente o confusa con las normas. Porque es verdad que, por una parte, está claro que las necesitamos, porque el ser humano es un ser social y para vivir en sociedad hay que tener reglas y hay que tener normas. Muchas de ellas ni siquiera son de tipo ético. Pues el circular por la izquierda o por la derecha éticamente es indiferente, pero hay que decidirlo, porque si no, nos chocamos. En cierto modo, por ejemplo, también las normas de buena educación son normas que engrasan, digamos, la relación social. Entonces, está claro que para una vida social, para una vida en comunidad, como hacemos los seres humanos, las reglas, las normas son absolutamente imprescindibles. Por otra parte, en muchos aspectos, en muchas situaciones, yo creo que incluso las buscamos. ¿Por qué buscamos las normas, las reglas? Pues porque nos orientan, porque así sabemos cómo actuar.
Entonces, consciente e inconscientemente, por lo menos en entornos más o menos desconocidos, pues buscas las reglas o buscas las normas que te dicen pues cómo se hacen las cosas. Y eso que te ahorras el pensártelo tú, el deducirlo o el equivocarte y hacer lo que es incorrecto o lo que sería mal recibido. Pero a la vez que las necesitamos y que las buscamos, yo creo que nos causan en el fondo un cierto rechazo. Pues ¿por qué? Pues porque al final unas normas son unas obligaciones, cosas que tenemos que cumplir, que de alguna forma pues nos limita, nos quita libertad o que nos obliga a hacer cosas que no nos apetecen o que no nos gustan, o en entornos más de naturaleza, a lo mejor vamos a decir, bueno, profesional o vida personal, pero no específicamente ética, pues se convierten en burocracias, en cosas pesadas y a veces incluso con no excesivo sentido o no sentido completo. Bueno, a esta idea de las normas y lo que nos provocan volveré en otro episodio, no el siguiente, no sé, dentro de 3 o 4, y en un entorno completamente diferente. Pero centrándonos en el tema de la ética, pues bueno, pues vemos que la ética tiende a producir normas, reglas, ¿vale? Y que nuestra relación con las normas y las reglas pues es ambivalente. Y en esa idea de que la ética tiende a producir normas, por ejemplo, no sé si tienes algo de formación o de interés o de lecturas en ética, pero, por ejemplo, una de las grandes orientaciones tradicionales de la ética, sobre todo en Occidente, la que deriva de Kant, la ética deontológica, en el fondo, en efecto, también te está poniendo unos principios, aunque Kant no los concreta. Pero bueno, que de alguna forma está diciendo que hay unos principios y por lo tanto algún tipo de reglas que hay que respetar. Eh, pero ya dicho un poco ese marco, pues sí que voy a acercarme a lo que es lo que yo creo que es el sentido profundo y luminoso de la ética. Y curiosamente, pues en vez de buscar en algo muy moderno, aunque dentro de un momentito sí que iré a la parte moderna, es más bien remontarse pues muy a los orígenes, y en concreto a Aristóteles. No sé si tienes o formación o cultura o lecturas en ética, pero, digamos, la ética de Aristóteles es la ética que suele llamar de las virtudes. De alguna forma, lo que promueve Aristóteles pues, son esas virtudes que vienen a ser equilibrios entre extremos y los extremos pues, no son buenos. Y por poner el ejemplo que siempre me resulta más fácil de recordar, además es muy fácil de entender sin mucha explicación o sin ninguna, es la virtud de la valentía, está entre los extremos de la temeridad y de la cobardía. Bueno, pues eso es un poco la ética de las virtudes de Aristóteles. Pero ni siquiera eso es lo que te quería resaltar. Lo que te quería resaltar es otro concepto que tiene Aristóteles, a ver si soy capaz de decirlo, eudaimonia, es bastante complicado de decir, bueno, debe derivar de una palabra en griego, evidentemente. Bueno, como todo lo que es traducir de griego antiguo, pues no es una traducción tan sencilla a un lenguaje latino como es el nuestro, pero viene a ser algo así como felicidad. Entonces, lo que sostiene Aristóteles es que, de alguna forma, el ser humano busca esa eudaimonia que viene a ser más o menos esa búsqueda de la felicidad. Dice, bueno, pero si solamente fuera Aristóteles, dice, bueno, lo que estás haciendo es apostando pues, por la ética de Aristóteles y te olvidas de la de Kant, o te olvidas de la de Bentham o de cualquier otro, no. Pero lo cierto es que esa idea, con otro nombre o sin nombre, también está presente, por ejemplo, en filosofías o religiones orientales, está presente en Confucio. Y de alguna forma, a pesar de que antes estaba en las religiones, de la escala y tal, pero en las propias religiones del libro, en la religión cristiana, en la judía, en la musulmana, pues también está esa idea de la búsqueda de la felicidad. Y fíjate que si te lo digo así, todavía búsqueda de la felicidad puede parecer, bueno, felicidad o búsqueda de felicidad, puede parecer hasta un poquito inocente y puede parecer, bueno, es una cosa antigua, a lo mejor un poco idealista, un poco simplista, pero eso como puede que sepas y como te he dicho, pues eso, me intereso mucho en los últimos años por la ética y en concreto ligada a la inteligencia artificial y a la robótica. Y he leído a muchos autores modernos, filósofos modernos, eticistas modernos, hablando de ética, inteligencia artificial y en robótica. Y no sé si les he oído utilizar la palabra o leído la palabra eudaimonia, pero les leo en inglés y utilizan dos palabras que son muy importantes y que de alguna forma conectan, o de alguna no, del todo, con la eudaimonia
de Aristóteles. Una que utilizan menos es contentment, como contento, pero que podríamos decir de nuevo que es felicidad. Pero quizá me interesa aún más una que utilizan con mucha más frecuencia, que es flourishing, como florecimiento. Eso, de alguna forma, haciendo traducción libre, pues sería como desarrollo personal o realización. Y en todos los análisis éticos, o muchos, sobre todo en los temas más extremos de la ética, en robótica, por ejemplo, en robótica se ven muchas de ellas, muchas veces recurren a razonar sobre ese flourishing, sobre esa realización, ese desarrollo personal. Si me sigues en divergencias y si eres capaz de conectar un poco los puntos, como decía Josh, de alguna forma en los dos últimos episodios, que por tema parece que no tienen nada que ver, el que dedicaba al pensamiento crítico y el anterior que dedicaba a la autenticidad, verás que para mí ese desarrollo personal es algo muy importante. Pues me gusta verlo, que en el campo también de la ética y en autores tan reconocidos, pues se contempla. Y no solamente eso, sino que pasa a ser como el objetivo principal de la ética. Entonces, al final, el mensaje, lo que en el fondo te quería transmitir con este episodio, es precisamente esa visión luminosa de la ética. No pienses en la ética como normas, como reglas, como algo impuesto. La parte más chula, la más interesante, la más bonita, la más luminosa de la ética es que lo que está promoviendo es el desarrollo y la realización humanas y como consecuencia de ellas el alcanzar la felicidad. Y si eso ya no te inspira, pues ya no sé qué más te puedo decir. Va, lo dejamos aquí. Espero haberte convencido, con un poco de suerte hasta inspirado y que si no lo tenías ya, que a partir de ahora tengas esa visión mucho más positiva, mucho más luminosa de la ética como realización y como búsqueda de la felicidad.